Vamos a hablar de la prosa poética. Bueno, ya hemos desarrollado temas referentes a lo que es la estructura del poema y ahorita vamos a decirles rápidamente de qué se trata la prosa. La prosa es el tipo de lenguaje que está presente en una narración. Normalmente se usa en obras de teatro, en ensayo y novela. A diferencia de la poesía, la prosa tiene un objeto, un tema y narra, pero no tiene los elementos de la poesía como la rima y la métrica. Cuando hablamos de lenguaje prosaico, hablamos de lenguaje trivial, lenguaje cotidiano, lenguaje que no tiene que ver con sentimientos. Es un lenguaje seco, cuadrado, que por eso lo usamos para textos pedagógicos e informativos. Entonces, para ver si todos estamos en la misma frecuencia. Entonces, es el lenguaje más cotidiano, para que todo el mundo entienda. Claro. Es un lenguaje que no tiene tanta esa medición como lo tiene, bueno, una poesía o algo un poco más elaborado, donde lleva métrica, rima, etcétera, sino que es un lenguaje más coloquial, un lenguaje más... Sí, puede ser para referirse a obras que tienen que ver con lo vulgar, con el lenguaje cotidiano. Pero también textos pedagógicos, textos informativos, el ensayo, la novela y el cuento, por ejemplo. Entonces, cuando nos referimos a prosa poética, ¿de qué estamos hablando? ¿De una poesía o de una prosa? Es una mezcla de los dos. La prosa poética es el segundo tipo de obras líricas, la primera es la poesía. En ella se encuentran los mismos elementos que hay en la prosa, porque estamos hablando de que hay un tema, de que hay una historia detrás de la prosa poética, pero sin rima y sin métrica. ¿Qué es lo que lo hace especial? El tipo de lenguaje. La prosa poética no se dedica a narrar, no se puede confundir con un cuento, sino a expresar sentimientos. Tiene el tipo de lenguaje lírico del poema y la construcción es como si estuviéramos contando una historia con lenguaje poético, bonito, expresando sentimientos. Algunos en Latinoamérica que yo recuerde, hay una autora que escribía mucho o solo en prosa poética, que era Alejandra Pizarnik, la argentina. De mis compañeros, Mapi Durán, le sale bien bonita la prosa poética. Si está por ahí, Mapi se puede conectar y nos puede ver y nos puede pasar un texto de lo de ella. Me gusta cómo la desarrolla. ¿Nuestra amiga Mapi? Nuestra amiga Mapi. Mapi fue una de las asistentes. Exactamente. Bueno, como les decía, entonces la prosa poética no está sometida a las leyes de lo que es la versificación, ni rima ni métrica. Desde el punto de vista literario, cuida mucho la sintaxis, tiene pausas, tiene equilibrio, y el lenguaje, como decíamos, es un lenguaje que expresa imágenes, ideas y sentimientos. Y escogí el día de hoy al autor Juan Ramón Jiménez porque también es un representante de este tipo de género literario, y su obra más importante, una obra que es ya inmortal, que es Platero y yo, que Platero no es plata, es un caballito, ¿verdad, Pedro? Ahora estamos hablando al respecto. Entonces, un chiste familiar. Sí. Entonces vamos a hablar un poquito de Juan Ramón Jiménez. Pedro nos va a contar de su biografía y luego vamos a hablar de Platero y yo. Dice que Juan Ramón Jiménez Mantecón, me parece un apellido bastante interesante, nunca lo había escuchado. Nació en España, Moguer, Huelva, el 23 de diciembre de 1881. San Juan, Puerto Rico, fue el lugar que lo vio fallecer en 1958 y fue premio de literatura. Y estaba leyendo acá en la información que me tenías que 2 años antes de su fallecimiento, o sea, en 1956, es cuando recibe el premio Nobel de literatura. O sea, lo recibió y no aguantó la emoción, y 2 años después. 2 años después se fue. No, qué interesante, porque cuántas veces ha pasado personas que han hecho y han dejado su huella en muchas cosas y se les reconoce muy tarde, ¿no? Así es. Él tuvo el privilegio de haber sido muy meritosamente reconocido en vida, aunque ya estuviera tal vez 2 años antes de fallecer, pero lo recibió. Dice que estudia en la Universidad de Sevilla, abandonando Derecho y Pintura para dedicarse a la literatura, influenciado por Rubén Darío. Influencia modernista. Influencia modernista, increíble. Y dice que también los simbolistas franceses. No menciona ninguno, pero bueno, ¿te acuerdas de alguno en el momento que podemos decir? Bueno,
toda esta corriente que estaba en ese momento en moda, ¿no? Entonces es bastante moderno en esa corriente, bastante modernista. Tiene, interesantísimo, dice que tiene crisis nerviosas, neurosis depresiva, y permanece internado en Francia y en Madrid por esa situación que él tiene. En esta ciudad se instala definitivamente, realiza viajes a Francia y a Estados Unidos, donde en 1919, 4 años antes de que se casara mi abuelo, don Pedro Vargas, un dato ahí de mi familia que sé. Don Pedro se casa en 1920. En 1916 se casa con Zenobia Camprubí, no sé si lo pronuncie bien, Camprubí, si aquí tiene acento. Y en 1939, al estallar la Guerra Civil Española, es cuando él decide exiliarse a Estados Unidos. Dice que Cuba y Puerto Rico, y es en el 56, o sea, 20 años después, donde recibe el Premio Nobel de Literatura. 20 años después de esa situación de haberse ido, donde recibe el premio. Y pues, como dijimos antes, 2 años posteriores a esto, en el 58, él fallece. Dice que la crítica suele dividir su trayectoria poética en 3 grandes etapas. Y está muy interesante porque está muy bien dividido. Dice, etapa sensitiva, de 1898 a 1915. Ahí es donde dice que está marcada por la influencia de Becker y el simbolismo y el modernismo. Autores del simbolismo francés de Charles Baudelaire. Okay. No recordaba ese entre 1821 y 1867. Perfecto. Perdón. En esta dice que predominan descripciones de paisajes, sentimientos vagos, melancolía, música, color, recuerdos, ensueños amorosos. Es un puro enamoramiento del hombre. Por eso se llama etapa sensitiva, ¿no? Era como toda la parte sentimental, toda esa parte de su amor, de sus vivencias, de su juventud. Estaba muy joven. Se trata de una poesía emotiva, sentimental, donde se traduce la sensibilidad del poeta a través del perfeccionismo y la estructura formal. O sea, a pesar de ser sentimental, tal vez lanzado, no sé, pero dice que es una estructura muy formal. Claro, sí, lo que hablábamos anteriormente, el cuidado a la sintaxis, la perfección de la composición poética, era una característica de Juan Ramón Jiménez. Okay. Vamos a la segunda etapa. Dice etapa intelectual. Ahí ya estaba pensando el hombre más con la cabeza. Dice que es de 1919 a 1936. Curiosamente podríamos ver que en 1936 es donde estalla la Guerra Civil. Entonces también ahí es donde termina este ciclo que él tiene, para ahorita hablar de la etapa que sigue. Pero en este momento, entre el 16 y el 36, dice que es descubrimiento del mar como motivo trascendente. El mar. El mar. El mar simboliza vida, soledad, gozo, el eterno tiempo presente. El mar, la inmensidad, la soledad. Claro, la incertidumbre. La incertidumbre. ¿Hasta dónde va a llegar y qué va a pasar? ¿Verdad? Porque no lo vemos en esta tierra que podríamos hablar un día de eso. A ver, sí, ¿será redondo o será plana? Será plana, sí. Si Lenin me está viendo, se está riendo porque dice que de dónde saco yo tanta, bueno, que se ilustre un poquito, ¿verdad? Para que vea que la tierra sí está más plana de lo que sabemos. Ok, en su deseo, dice, de salvarse ante la muerte, se esfuerza por alcanzar la eternidad, que busca conseguir a través de la belleza y la depuración poética. ¿Qué significa esto, señor, en su caso? Vos conoces bien su... Sí, hablamos de depuración poética, es la limpieza del texto. El hecho de tener los equilibrios, las pausas. La perfección que hablaste. La perfección de que hablaba yo. La forma de comunicar con cierto deleite las ideas, las imágenes, pero no por el hecho de estar expresando sentimientos y actitudes subjetivas, no por eso vamos a descuidar la forma de la estructura poética, y eso era característico de Juan Manuel, ¿se llama? Juan Ramón Jiménez. Juan Manuel, ahorita hablamos de él también. Juan Ramón Jiménez. Qué interesante. Entonces, otra vez, si vemos aquí, y bueno, por algo se llamará etapa intelectual. Deme que otra vez lo podríamos entrelazar con belleza y depuración poética. Bueno, aquí lo dice todo. Excelente, sí. Es una parte donde está muy específico qué es su trabajo, cómo se define.
O sea, él se apegó aquí a esa estructura de depuración poética. Interesante. Ahora, etapa, me llamó mucho la atención, etapa verdadera. Dice 1937 a 1958 cuando fallece. Hasta su muerte. Todo lo escrito durante su exilio americano. O sea, esa época donde vivió en Estados Unidos, donde vivió en Cuba, donde vivió en Puerto Rico, que es donde fallece. Etapa verdadera. Cinia dice, la obra de Juan Ramón Jiménez es muy numerosa, con libros que a lo largo de su vida, en un afán constante de superación, repudia, o de los que salvan algún poema, casi siempre retocado en sucesivas selecciones. Pero, ¿qué quiere decir esto? O sea, a lo largo de su vida, un afán de superación. Primero estuvo la parte intelectual, esa etapa de depuración poética, y ahora una etapa verdadera. Esto lo que significa, pregunto, lo que significa es que es como más su autenticidad, más su yo verdadero, más su yo cotidiano. Claro, claro, es ya donde retoca la obra, donde la lleva a su máxima expresión, la obra como tal, más donde la identifica como parte de su estilo. De su identidad de verdadera. Su estilo literario. Entonces se consolida como escritor. Okay. Cuando hablamos de Platero y yo vamos a ver un poquito estas características de lo que fue la intención del autor. Sin embargo, Platero y yo lo escribió en la primera obra, en la etapa sensitiva, y en los inicios de la etapa segunda intelectual. Entonces, va a reflejar todo esto de que estás hablando de la forma en que construye su construcción. La construcción poética. ¿Listo? ¿Listo? Queremos saber un poquito de Platero. Y que voy a leer porque este libro, no sé cuántos de los que nos están viendo nos puedan ver, lo habrán leído. Es un libro que normalmente se recomienda para niños. Nosotros lo vimos en la escuela primaria. Sí. Un poco de realidad y fantasía juntos. Y está escrito en prosa poética. Lo escribió entre los años 1907 y 1916, prácticamente en la etapa sensitiva. La inspiración y el material del libro se derivan de los años en que el poeta residió en el pueblo andaluz donde había nacido. En él ha llegado a la madurez artística y pone fin al primer periodo de su prosa poética, creando una obra maestra. Destaca por su unidad y coherencia interior, lograda por el ambiente constante de Muguer, la ciudad donde nació, por sus dos protagonistas principales, Platero, el caballo, y su amo, y por su elaboración especial de las estaciones del año. Aquí vemos que el mundo simbolista de sus primeras obras en prosa cede el paso al mundo natural del borrico y su dueño, un mundo concreto de gentes y cosas. Su interés principal se centra sobre la interacción del hombre con su medio natural. Se tratan muchos temas como el carácter transitorio de la vida, la mortalidad, la naturaleza, la violencia, la fealdad, la crueldad, que reflejan la nueva preocupación del autor por los aspectos desagradables de la realidad social, por la miseria del hombre y por su crueldad con los animales y los otros hombres. Todo esto aparece en contraposición con la ternura y la bondad que se despliegan en el mundo natural del borrico y su dueño. También tenemos que recordar lo que estabas hablando. Esta etapa donde escribió este libro entre 1907 y 1916, recuerde que está en medio, en este periodo, la Primera Guerra Mundial. Y posteriormente, en el 36, ya la Guerra Civil Española. Entonces, este conjunto de sentimientos, de contraposición, que se marcó por una época de preguerra, ha hecho que esa combinación entre la ternura y la crueldad caracterice lo que es la prosa de Juan Ramón Jiménez. Entonces dijimos que lo escribió entre 1907 y 1916 y lo fue publicando en 1917, el año de la Revolución Rusa. Es una mezcla de realidad y fantasía, como decíamos, en la que el autor va contando las aventuras que le suceden a un caballito, a un pequeño borriquillo peludo y suave. Y vamos a ver un poquito del texto para que vean a lo que nos referimos cuando hablamos de prosa poética. Le voy a dejar el primer fragmento, Pedro, que lo lea usted. Es este primer párrafo de arriba.
el fragmento de Platero y yo. Dice, Platero es un pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. La descripción, ¿eh? Metafórica. Lo dejo suelto, se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecitas rosas celestes y guildas, no sé cómo se dice eso, guialdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, todos los higos morados con su cristalina gotita de miel. Como come cuando le doy. Este tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despaciosos se quedan mirándolo. Esto no sé si es una frase española. Tiene cerro. Tiene cerro. Bueno, sería tiene cerro, tío. Tiene cerro. Acero y plata de luna al mismo tiempo. Interesante, qué bonito. Y mire, ya cuando nos referimos a la prosa poética de este texto pero es característico, es representativo. Como pueden ver, no es un verso, no está escrito en verso. Sin embargo, tiene el lenguaje poético, pero aparte le pude ver muchas figuras literarias en ese texto tan corto. Vi un símil por ahí, como de piedra, dijiste, ¿verdad? Como de piedra. Como de piedra, un montón de metáforas, los escarabajos de cristal, varias figuras literarias, y tiene todas las características de la poesía, pero sin rima o métrica de la poesía. Permítame para ver otros, acá vamos a compartir estos otros fragmentos de Platero y yo. Los primeros ya los dijo usted. ¿Dónde terminamos? ¿En Tierra Cero? No, ok, vamos a empezar desde aquí. En un arroyo grande nos encontramos atascada una vieja carreta, perdida toda bajo su carga de hierba. Una niña lloraba sobre una rueda queriendo empujar para sacar a la carreta, ayudando al borricuelo, más pequeño, ay, y más flaco que Platero. 7. Okay. Dice, aquí hay un 7, esta. El 7. Ok, dice, acaricié a Platero y como pude lo enganché a la carretilla. Entonces, con un tirón, Platero sacó carreta y rucio del atolladero y le subió la cuesta. Qué sonreír el de la chiquilla. Fue como si el sol de la tarde le encendiese una aurora tras sus tiznadas lágrimas. Excelente, qué bonito. Qué bonito. 8. Platero. Ella se iba en aquel tren negro y soleado que por la vía alta, cortándose sobre los nubarrones blancos, huía hacia el norte. Y las nubecitas de vapor celeste entristecían un momento el sol y las flores, rodando vanamente hacia la nada. 9. Entre los niños, Platero es de juguete. Con qué paciencia sufre sus locuras. Cómo va despacito, deteniéndose, para que no se caigan. Cómo los asusta, iniciando de pronto un trote falso. He parado a Platero en la vuelta del camino. He gritado contra las rocas con todas mis fuerzas. Platero, la roca con respuesta seca, endulzada por el contagio del agua próxima, ha dicho. Platero, Platero me ha mirado a la roca y remangando el labio
ha lanzado un interminable rebuzno. Nos quedan un poquito más. 11. Dice: les dije a las niñas que aquella carrera la había ganado Platero y que era justo premiarlo de algún modo. Entonces, cogiendo un poco de perejil, hice una corona y se la puse en la cabeza. Ajá, qué lindo. Una corona de perejil. Encontré a Platero echado en su cama de paja, blandos los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricié hablándole y quise que se levantara. El pobre se removió. No podía. 13. A mediodía, Platero estaba muerto. Por la cuadra, en silencio, revoloteaban mariposas de 3 colores. Esta tarde he ido con los niños a la tumba de Platero, que está en el huerto de la piña, al pie del pino redondo. Platero, amigo, le dije yo a la tierra, si estás ahora en un prado del cielo y llevas angelitos sobre tu lomo, ¿me habrás olvidado, Platero? Dime, ¿te acuerdas aún de mí? Y cómo, contestando a mi pregunta, una leve mariposa blanca revoloteaba insistentemente a mi alrededor, igual que un alma, de lirio en lirio. Excelente, qué bonito. Qué bonito. Y este libro aparte tiene unas ilustraciones preciosas, sí, lo pueden buscar. Y de hecho este tipo de tema nos encanta porque una vez hicimos el Principito y lo vamos a volver a hacer el próximo martes, pienso. Entonces ese tipo de libros que pareciera que fueran para niños, por el tipo de contenido, pero que más bien es un libro... Tiene una enseñanza muy de adulto, ¿no? Muy, muy de adulto, con mucho simbolismo y muchos mensajes. ¿Puedo hacer una confesión aquí en vivo? Ajá. Cuando leí el Principito, que me tocó vivirlo en una experiencia cuando viví en Venezuela, que me mudé en el 98, fue un libro que me hizo llorar. Sí. Fue un libro que me sacó unos aprendizajes increíbles de cosas que en ese momento estaba viviendo. Yo creo que es un libro que en realidad para niños está muy lindo leerlo, tal vez por lo práctico del lenguaje, pero cuando lo lees como adulto, claro, le sacas otra connotación que de verdad te mueve las fibras, y yo creo que es uno de los libros que más me gustan. Efectivamente, no me canso de lo verlo. Lees de niño y lo lees de adulto, le vas a encontrar otras cosas. Sí. Es muy importante. Bueno, aquí terminamos el taller de poesía.